empezar a hacer la fachada, pero con 3 puntos de fuga en perspectiva. Sí, me gusta. Vamos a empezar colocando cinta adhesiva a este planito para que nada se vaya a mover mientras estoy trabajando en ti. Okay. Voy a colocar por acá. Perfecto. Muy bien. Y ahora de los bordes. A ver. Perfecto. Ahora de este último lado. Perfecto. Y terminamos por acá. Ahora sí que sí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí que sí. Nada se va a mover mientras estoy dibujándote. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Por qué comenzamos? Ok, vamos a comenzar con el pie de plano por acá. Muy bien. Y vamos a comenzar con este lápiz chiquito 2B, porque después voy a estar pasándote un rotulador especial, pero esta es vamos a hacer un sketch para comenzar. Entonces vamos a comenzar con el pie de plano por acá. A ver, ¿qué fecha es hoy? Perfecto. 26 de agosto. Perfecto. 2021. Proyecto. Vamos a decir que es una casa habitación. Perfecto. Tipo de plano. Vamos a decir que esta es la fachada principal. Perspectiva, ok. Escala. Escala. Vamos a ver qué escala podremos poner. A ver. Vamos a decir 1,75. Sí. Vamos a hacer la perspectiva normal y vamos a poner el plano de referencia a 1,75, ok. Claro, perspectiva, no hay tanta escala. Muy bien. Y el cliente sería, perfecto, Francis. Exactamente, muy bien. Ahora vamos a colocar unas líneas para definir ese pie de plano. A ver, vamos a hacer acá una línea. Otra línea por acá. Y vamos a hacer las divisiones por acá. Por acá. Y una por acá.
perspectiva. Voy a dejar un espacio, sí, voy a dejar un espacio bien grande por acá para poner el plano de referencia. Así el cliente no se va a confundir cuando esté mostrando esta perspectiva. Muy bien. Entonces ahora vamos a colocar nuestros primeros 3 puntos de fuga. A ver. Muy bien, yo creo que vamos a colocar uno por acá, uno en el centro y otro por acá. Muy bien, ahora vamos a ver si están alineados esos 3 puntos. Yo creo que sí. Bueno, este no está. A ver. Ahora vemos. Ahora sí están alineados esos 3 puntos. Muy bien, entonces, a ver, tengo acá el plano. Muy bien, voy a hacerlo primero en mano alzada y de último con otro lápiz, un HB, vamos componiendo todo lo que son las sombras y remarcando cada línea. Esto es solo sketch, entonces no va a salir perfecto. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué tenemos por acá? Ok, un muro. Eso. Ahí. Exactamente. Y esta línea tiene que ser vertical. Ok, y por acá terminamos de colocar este muro que es como muro de contingencia, ¿no? O sea, como para separar separando el muro del vecino de nuestro muro de colindancia. Ay, perfecto. Este tiene una textura de piedras, pero ya que definamos perfectamente nuestras líneas, ahí sí que vamos a empezar a poner sombras con texturas. Vale, ahora sí podemos hacer, a ver qué. Vale, vamos a comenzar con la fachada, ya que definimos bien ese muro. A ver. Ok, perfecto. Empiezo a hacer este muro principal, donde va a estar el acceso a toda nuestra vivienda. Ay, no. A ver. Ahora sí, vamos a dibujar a pura vista la puerta del acceso. Eso. Bien, y ahora lo unimos al punto de fuga. Vale, sí. Detallitos de último voy a dibujar esos detallitos. Ahora veo que he puesto, sí, el vano de la ventana. Hay una ventana por acá.
principal para que se definan las alturas. Muy bien, ahora sí que necesito esta reglita para mandar todo al punto de fuga. Y por acá. Vale. Ahora vamos a dibujar un poquito como el portón. Sí, es un portón donde van a entrar dos cochecitos, dos automóviles. Perfecto. No me convence mucho el portón que ha elegido esta familia, pero bueno, yo hubiera elegido otra cosa, pero bueno. El cliente lo que pida. Ajá. Sí. Vamos a dibujar esas pequeñas rejitas como de herrería. Eso. Estás quedando increíble. Me encanta cómo está quedando esta fachada, y es que nos faltan los detalles como los árboles. Ahí está. Vamos a ponerle un poquito de profundidad a esta herrería. Un poquito de profundidad. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos? Hay que hacer un poquito la planta alta. Pero solo se ve un cuarto. Perfecto. Una habitación nada más. Vamos a hacer esto en la parte de arriba. Vamos a dibujar ese balconcito que hay acá. Me encantó cómo quedó ese balcón. Porque tiene espacio para poner demasiadas plantitas, y a mí me encantan las plantitas. Ahí está. Y ahora sí vamos a unirlo a los puntos de fuga. Perfecto, sí. Ahí. Y por acá. Muy bien. Ay, se me olvidaba que hay una pequeñita cúpula por acá. Esta sí va a ser súper a mano alzada porque no tenemos una referencia exacta. Ahí está. A ver. Yo creo que sí se ve bien. Vamos a terminar de darle un poquito de detalle con colorcitos, texturas más bien. Y yo creo que podemos pasar al otro plano. Aquí vamos a elegir unos colorcitos muy básicos. Ok, vamos a usar verdecito para esos árboles y plantas. Vamos a dar muchos colores verdes. Muy bien.
áreas verdes. Creo que podemos usar este y este de acá y este, no, este. Okay. Muy bien, voy a empezar a rellenar un poquito esas áreas verdes. Sobre todo en el balconcito de acá. Muy bien. Y tenemos un árbol muy bonito entre el muro de colindancia, ¿verdad? Ahí. Muy bien. Ahora, para darle profundidad a esos árboles, vamos a usar este de acá solo para unos pequeños trazos, para que se vea que hay una profundidad muy bonita y que estos árboles están súper frondosos. Vale, y ahora por acá. Vale, perfecto. Vamos a usar un color azul súper tenue, que después le voy a pasar un poquito de agua para que se vea como transparente para el cielo. Entonces, azul, 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 y azul. Veamos qué tono de azul sería excelente. Debo admitir que estos dos son mis favoritos. Así que vamos a usar primero este para hacer como una pequeña base. Vale, vamos a empezar acá. Muy bien. Y vamos a usar, a ver qué punto usamos esta. Vale. Ahora sí que sí. Muy bien, después al final le vamos a poner un poquito de agua, no ahora. Y bueno, vamos a hacer una pequeña revisión con el cliente, a ver si le gusta esta perspectiva antes de pasarla a un marcador, un rotulador final, y ya después hacemos todo lo que son las sombras. Pero bueno, así se ve bastante decente para que el cliente nos haga uno que otro arreglo, ventana o altura sobre todo. Y bueno, vamos a continuar en un momento. Primero hay que checar si el cliente nos autoriza este diseño y después puedo volver